Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien a la hora que estén viendo este video. Mucho gusto, mi nombre es Carolina para quienes no me conocen y bienvenidas a mi hogar. El día de hoy las invito a que me acompañen en un nuevo video, espero sea de su agrado. Les cuento que por aquí ha estado lloviendo mucho, parece ser que llegó el invierno a nuestro país porque es en varios lugares. Lo que yo he querido hacer hace rato, no es de ahora, sino hace rato, es poder hacerle una decoración a mi patio. Porque miren, quiero que vean cómo está este patio. No está muy sucio. Bueno, ahorita les voy a mostrar la diferencia porque yo lavé el piso, estuve lavando este piso. Ahorita les voy a mostrar cómo estaba antes. Lo lavé ayer, entonces por eso van a ver la diferencia. ¿Y por qué lo quiero cambiar? Bueno, les cuento que cuando nosotros entramos de la calle, lo primero que vemos es la puerta del patio. Y no me gusta mucho cómo se ve. Miren, así es como se ve cuando entramos de la calle. Y le quiero hacer como una decoración. También les quiero contar que hemos pensado quitar esta reja. Bueno, esto no es una reja, esto es como algo de madera, aunque la verdad no estoy segura. A mí sí me sirve ahí, ¿por qué? Porque a veces ventea mucho en el patio y esto evita que las cortinas se nos vayan para afuera o para adentro, ¿me entienden? La verdad también ayuda mucho para que los insectos grandes no se metan aquí a la casa. De hecho, por ese motivo lo habíamos puesto y pues todavía estamos pensando si la vamos a quitar o no. La puerta que había aquí ya la quitamos y la estuvimos botando. Vamos a estar organizando acá porque miren, la parte de arriba, como yo ya les había mostrado en otro video, se le ha caído ese pegante que le ponen ahí como una cinta para que el agua no entre, pues ya se ha caído. Entonces el objetivo es volverla a colocar. Estuve comprando estas como enredaderas artificiales para decorar el patio. Eso es lo que quiero hacer. Vamos a ver cómo me va porque la verdad no tengo ni idea cómo va a salir. Es algo que me ocurrió y pues vamos a ver, esperemos funcione. Primero vamos a recoger todo lo que hay ahí. Como les digo, el piso ya está limpio, yo lo estuve lavando ayer y pues nada, acompáñenme, vamos a empezar. Antes de continuar con el video, les quiero mostrar el día anterior cómo se encontraba el patio. Así, de esta manera es que estaba. Miren, esa bolsa verde era la puerta que ya la habíamos alistado para sacarla. Precisamente ese día pasaba la basura, entonces había que aprovechar. Y pues el piso estaba todo súper verde, por eso me tocó lavarlo ese día. La pared que ustedes ven ahí, yo sé que se ve horrible, pero eso no es mancha. Bueno, podemos decir que es mancha, lo que pasa es que eso es cemento blanco que se le pegó a la pared y por eso se ve así. En un futuro pues eso se va a cambiar, ¿no? Por ahora ignórenla, por favor. Miren, aquí ya sacamos la basura y pues ya está listo el patio. Voy a retirar lo demás para estarlo lavando y continuar con el video. Entonces espero que les guste y acompáñenme. Vamos a ver qué pasa. Vamos a continuar recogiendo todo este relleno. Ahorita sí vamos a continuar con nuestro día correspondiente. Como pueden ver, el piso está súper limpio, ya no está verde. Obviamente hay unas manchas negras ahí, pero porque, como les digo, este día llovió prácticamente desde que amaneció hasta que anocheció. Por eso está mojado el piso y esas manchas que ven negras es agua. Es que está húmedo, entonces por eso se ve así. Y pues estas bolsas que estoy organizando son las de la basura. Voy a botar una esponja que tengo ahí que se ha mojado toda y pues eso se llena de humedad y de hongos. Entonces nada, no quiero guardar nada que pueda generar problemas de salud. Entonces voy a estar botando aquí lo que ya se haya dañado, lo que no sirva. Las bolsas obviamente no, porque me sirven para echar basura, como les dije. Miren, esta es la esponja a la que me refiero. Esta es la que voy a estar botando. Y una caja ahí de un celular que pues ya no sirve y también está toda mojada, entonces también la voy a estar botando. De resto pues hay que guardarlo. Ahí miramos dónde lo vamos a estar colocando. A continuación voy a proceder a poner estas puntillas para poner mis enredaderas.
El objetivo es poner un tubo, un palo en donde vayan a ir ellas y poderlas poner en este espacio. Estas enredaderas son súper económicas, me costaron 3.000 pesos colombianos. Las conseguí en el centro de Jamundí, donde yo compro todo a 5.000 y a 2.000, creo que es así, corríjame, no sé, que queda al frente del Caribe, que queda por la galería de Jamundí. Por ahí es donde yo compro estos artículos. Y pues voy a ponerle estas tablas, ustedes observan, porque quiero hacer como una especie de jardín lo más de bonito. Les cuento que me hubiese gustado comprar pues plantas reales para poner aquí en este espacio a lo largo en el piso como materitas. Pero no, por el momento no, porque por lo que yo les comenté en el video de preguntas y respuestas, y les cuento por qué no tengo plantas naturales. Y pues por ahora vamos a continuar con esta decoración. La verdad, esto se me está ocurriendo así, no tenía nada planeado. Sí había querido organizar el patio hace rato, pero así que tengamos ya el diseño y todo lo que vaya a hacer, no, la verdad no, estoy probando a ver qué tal me queda, a ver si me gusta o no. Y pues ya saben, si no me gusta pues lo quito, si me gusta lo dejo. Así funciona la decoración. Y pues otro proceso que tuve fueron estas enredaderas, porque se supone que antes de colocarlas en el espacio yo ya las había desenredado. Y les cuento que me tomó una eternidad volverlas a desenredar. Eso era un proceso, mejor dicho. Se me enredaban, no, esto tuve mucho inconveniente antes de ponerlas, pero afortunadamente al final se logró. El tubo que están observando también me tocó cambiarlo, porque ese palo era demasiado delgadito, el que estaba al lado de izquierda, a mi izquierda, y pues se caían. Al final me tocó estarlo cambiando por uno de madera, entonces así nomás. Pero eso sí, tuve muchos inconvenientes güey con las enredaderas. Estas sí me sacaron canas blancas, o como se dice por ahí, como hay un dicho. Sí, porque no, casi no las puedo desenredar, en serio, se enredaban muy feo y aparte se me caían mucho. Muchas veces se me cayeron, tenía que volver a empezar desde cero, volver otra vez a organizarlas, no, complicado, súper complicado. Pero bueno, gracias a Dios al final se logró, me tocó entrar a la casa para que fuera más fácil poderlas volver a desenredar. Y quiero aprovechar este espacio para darle las gracias por estar aquí acompañándome, apoyándome. Espero que este video de alguna forma sea de ayuda para ustedes, al menos para que se distraigan, me acompañen. Cuéntenme cómo les ha ido, cómo les ha tratado la vida. Después de varios intentos fallidos lo he logrado, miren, aquí están. Me tocó ponerlas así en el piso por de a una, porque ponerlas en ese palo era, se me enredaban y no podía. Entonces nada, ahorita sí lo voy a estar colocando. Por fin las desenredé, eso sí es un proceso porque ellas se enredan con las hojitas. Entonces vamos a ponerlas allá afuera a ver cómo las voy a colocar. Contarles que ya terminé de organizar aquí el patio, de decorarlo. La verdad no cumplió mis expectativas, no quedó como yo esperaba. La pared muy oscura y pues se pierden las hojitas ahí, van a ver, ya se las enseño. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan y qué les podría cambiar. Mírenla. Miren, así es como quedó. Si pueden observar, se ve un poquito como, no sé, la verdad siento que como que se pierden en esa pared. Así fue como quedó, miren,
¿Ustedes qué opinan? La verdad, ese triciclo me tocó dejarlo ahí porque es la única parte donde no se moja, al igual que la silla. Esas bolsas también no tengo otro lugar donde colocarlas que no me estorben y pues ahí tiene que ir la escoba, el recogedor, porque tampoco se mojan ahí donde están. Si las pongo acá, pues se van a mojar, miren. Eso ahí sí está feo porque, como les digo, ha estado lloviendo y no puedo hacer nada en ese espacio. Y pues así es como se ve. Que al final quité las tablas del fondo, como están viendo, porque no me gustó. Yo creo que la solución ahí sería pintar la pared blanco porque está muy oscura, entonces con el verde oscuro pues obviamente no resalta, como que se pierde ahí las plantitas. Como pueden ver, miren, así es como se ve desde aquí. Mejor un poquito el espacio, al menos se ve más agradable a la vista, pero no me parece. Voy a empezar a recoger todas las cosas nuevamente. Vamos a pelear nuevamente un ratico con las enredaderas porque voy a pintar. Me decidí por pintar esta pared, ya que pues nada que hacer, no tiene solución. Estas enredaderas se pierden, sinceramente. Yo no soy experta en decoraciones ni sé decorar. La verdad, solamente yo hago las cosas como me gustan. Si me parece bonita la hago y si no, pues no la hago. Yo sé que muchas personas pues tienen más conocimiento acerca de decoración y todo eso, entonces pues a algunas les gustará, a otras no, pero bueno, como les digo, es a mi gusto. Yo hago mis decoraciones como a mí me parecen bonitas y pues cuando algo no me cuadra, pues yo lo trato de organizar. Me parece que la solución aquí sería pintar esa pared y pues no me voy a quedar con las ganas. Afortunadamente tenía una pintura allí que me había sobrado el interior de la casa. La voy a estar gastando aquí en este espacio. Solamente va a ser el pedacito de la pared donde va a ir las enredaderas, ya que pues no me alcanza la pintura para todas las paredes. Me encantaría haber pintado esa pared del lado derecho, que está horrible, toda manchada. Pero no, más adelante, Dios primero, pues ahí vemos a ver qué hacemos. Como ya les he dicho en otros videos, el pensado de este patio es convertirlo más adelante en una cocina. Aquí iría el espacio de la cocina y por eso no es mucho lo que puedo estar haciéndole o cambiándole. Faltan muchas cosas por hacerle a este espacio, pero eso será más adelante con la ayuda de Dios. Por ahora vamos a arreglarlo, al menos que se vea bonita mientras estamos con el patio así. Vamos a ver cómo nos queda pintando solamente un cuadrito. También estoy pensando, porque ha estado lloviendo mucho, esperemos que eso no me vaya a correr la pintura. Bueno, lo primero que yo hago para pintar es hacer una capa de pintura bien líquida, que me quede más aguada para que cubra todos los huequitos. Eso es lo primero que yo hago. Luego sí, la segunda capa la hago más espesa para terminar como de que quede más bonito. Por lo general siempre le echo 3 capas de pintura, así es en el interior, y la verdad me quedó muy bien. Pues creo yo, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar pintando esta pared para poder decorar el espacio.
al día siguiente. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Les cuento que las saludo desde un nuevo día, el día siguiente. Ayer no les terminé de grabar porque tenía que esperar que el muro o la pared se secara bien para poder echarle la última capa de pintura que ahorita les voy a enseñar. Hay unos pedazos que se ven como lavados, pues porque estuvo lloviendo todo el día de ayer, desde la mañana hasta la noche. Hoy, gracias a Dios, hizo muy buen clima, hizo calor y vean, al final nos decidimos y estuvimos quitando esto aquí. Ahorita se los muestro, no lo vayan a perder para que vean cómo quedó al final. Pues todavía falta decorarlo, lo voy a estar decorando, organizando para que ya quede como quede el patio. Entonces vamos a empezar con el día de hoy. Miren, así es como finalmente queda la pared, como pueden ver. Ahí en este momento ya está seca y todo, solamente que en la parte superior queda como un color diferente porque hay mucha humedad allí, ya que cuando llueve pues ahí se moja y por eso quedó así, por la humedad. Voy a empezar a poner ya las cosas que van aquí para decorar el espacio. Y les quiero contar que la pared, la verdad, sí quedó bien, no quedó perfecta porque la pintura, pues primero la calidad no es muy buena, segundo, como les dije, ha estado lloviendo mucho y la pared pues está húmeda, entonces esto dificulta bastante a que la pintura pues se adhiera bien a ella. Y también les quiero contar que pues mi papá vino el día de hoy, él me estuvo colaborando, poniendo lo que es recuerdan que yo les dije que tenían que poner nuevamente la cinta para que no entre el agua en el techo. Pues mi papá nos estuvo poniendo una lata allí porque es más resistente y más duradera. También nos ayudó a quitar lo que es las rejas. Al final nos decidimos por quitarlos porque ahorita les voy a enseñar que estaba muy podrido. Miren, vea, los palos estaban súper podridos y llenos de animales, de hormigas y de comején. Entonces nada, tocó quitar eso para botarlo porque eso es una plaga de animalitos que toca eliminar de la casa. Sí o sí nos tocaba botar eso y bueno, ahora les voy a mostrar cómo quedó. Miren, aquí el techo quedó súper bien, esperemos que llueva a ver si funcionó o no la lata. Esperemos que sí, porque el hueco de la lavadora estaba muy grande y me tocaba ponerle una sombrilla para que no se mojara. ¿Recuerdan este centro de mesa que me regaló mi suegra hace como 1 año, 2 años? Lo voy a estar colocando en la cortina porque esto es un cortinero. Esto es un cortinero, entonces creo que se llama así, no sé, corríjanme ustedes si saben más que yo cómo se llama esto. Ahorita lo van a ver cómo queda y pues lo voy a estar colocando ahí en la cortina. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Y es así como finalmente queda la decoración del patio. Como les digo, es una decoración temporal, no es para siempre. Si les gustó, por favor déjenmelo saber dejándome un like.
ya que ustedes saben que es de gran apoyo para este canal. Les agradezco mucho, muchísimas gracias por estar aquí, por haberme acompañado en un video más. Espero les haya gustado, Dios las bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye. Been through a lot of pain.